ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Buenas noches, hoy es miércoles 14 de mayo de 2025 y son las 9, las 8 de las Islas Canarias. Esto es Desmontando Bulos. Yo soy Lorenzo Sastre y me encuentro acompañado como cada noche de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos, un miércoles más, con un montón de material para desmontar muchas desinformaciones, para dar información sobre muchos fakes que se han hecho virales por redes sociales y también, como siempre que hacemos, pues hablar un poquito de lo que ha dado esta semana, que una vez más tenemos un montón de temas por ahí rondando, desde el pasado miércoles que estábamos aquí. Bueno, tenemos Papa Nuevo, ya sabemos quién es. ¿Vale? Así es, tenemos a León XIV, que como siempre no estaba dentro de las quinielas más importantes. Pero esto suele pasar en estas cosas. Totalmente. Y por eso la comparación que ha hecho ayer el presidente del Partido Popular, Feijóo, sobre que iba a ser un cónclave, yo casi mejor, sé que lo hizo con toda la buena intención, pero mejor no, porque ya sabes lo que dicen de los cónclaves, que uno entra papa y sale cardenal, y a ver si le va a pasar lo mismo. Bueno, O sea que... bueno, Feijóo ha pedido elecciones, no lo había hecho, entonces raro en él. Yo creo que eso está ya dentro del mensaje diario. Será, sí. Será noticia la semana que no pida elecciones. Esa semana vamos a flipar todos. Ya te digo, porque además llegará en junio el Congreso y me imagino que también estará alrededor de las... Bueno, en verdad se ha hecho de forma extraordinaria esa convocatoria de ese Congreso del Partido Popular, precisamente para conformar el partido de cara a unas próximas elecciones, con lo cual pues vamos a seguir escuchando lo mismo. Muchas esperanzas tienen, de momento. No lo digo por nada, o sea, pero porque llevan pidiendo desde el minuto 2 de que el presidente Pedro Sánchez las elecciones, o sea, y creo que a Sánchez le entra por uno y le sale por el otro, o sea, no. Pues la verdad que sea para la alegría de unos o desgracia para otros, sí, es la actitud. Ahora tenemos una nueva estrategia política, ya sabes que eso es muy propio, yo que ya tengo unas ciertas canas, es muy propio que ciertos medios de comunicación cogen la liendrecilla. En este caso tenemos los WhatsApps, para eso estamos en una época de comunicaciones más tecnológicas. Y ya sabéis que vamos a estar durante bastante tiempo con diferentes entregas, ¿no? de esos WhatsApp entre el presidente del gobierno, el ex ministro Ábalos. Y bueno, pues ahí vamos a tener otra vez un temazo. Que de paso, luego, si vemos las redes sociales, madre mía, se amplifica de tal manera todo lo que sale en esos WhatsApps, que es bastante desinformativo. A mí la verdad que de todas formas todo esto me da un poco de grima. Yo que me he intentado de la mejor manera posible dedicarme a la información, todo esto me parece un poco feo, un poco feo. O sea, la información es mucho más que... Es que yo creo, Lorenzo, que nadie hoy por hoy aguantaría nuestros mensajes de WhatsApp que se hicieran públicos. Yo es algo que me lo dice todo el mundo, piense de una manera o de otra, o esté más cercano a una ideología u otra. Yo creo que ninguno. O sea, y menos los WhatsApp con nuestros amigos. Solo te digo eso, porque las burradas que pueden salir ahí, bueno. Mima. De la hoguera no se sabe. Mira, es que es así, porque bueno, en definitiva
tengámoslo también en cuenta un poco, que son relaciones comunicativas personales. Por cierto, un derecho a la intimidad que está dentro de la Constitución, para que, en fin, está allí por ahí, por el artículo 18, dice, está por ahí. Entonces, ojo, también, ¿no? Con estos argumentarios. Y mucho más cuando tienen su chicha, porque al final descontextualizamos muchísimo una conversación, un trocito de una conversación que no tiene una continuidad ni tiene unos antecedentes. Todo eso se le pone informativamente. Claro, eso es... No sé, yo creo que, en fin, está claro que nos aburrimos bastante de lo que nos cuentan en el Congreso los representantes políticos, pero ya caer en estas cosas no me gusta mucho, de verdad. Bueno. Pero bueno, es lo que hay. Eurovisión este finde, así que bueno, igual así nos entretenemos. Así, por Dios. Que conste, yo yo creo que ya alguna vez hemos hablado, no soy yo mucho de Eurovisión, pero bueno, al final todo te arrastra un poco, ¿no? O sea, y ayer sí que no lo vi, no, porque creo que eran las semifinales, ¿no? Ayer por la noche. Una de ellas y creo que una en la otra, las primeras. Mañana en la otra, algo así. Sí, efectivamente. Pero bueno, que actuaba Melody y sí que es verdad que en unos... La verdad que es un poco espectacular, ¿eh? La puesta en escena es... no está nada mal, ¿eh? Las cosas como son. Luego ya, en fin, cada uno sus gustos. Pero en unos ensayos, porque termina con una voltereta que en unos ensayos yo lo vi con más gente y un poco nos quedamos así como diciendo, se acaba de abrir la cabeza, porque no estaba muy bien cogida. Y ayer le salió perfecto, pero aún así a mí, Lorenzo, me da un poco de miedo. No hace falta arriesgar tanto. No, total, además, por el puesto que quedaremos, ya sabemos quiénes nos van a votar, así que tampoco es que tampoco. ¿Cuántos años decían esta mañana cuando me iba a trabajar, que estaba ahí escuchándole? 50 y tantos años, ¿no? Que no ganamos Eurovisión, ¿no? Sí, posiblemente. Por ahí, ¿no? Pues hombre, por un año más, yo creo que tampoco nos vamos a disgustar mucho. Creo que Maciel y otra más, no me acuerdo quién más. Fueron las dos. Sí, luego estuvo Salomé, ¿no? Salomé. Me da a mí que sí, pero... Sí. Claro, pero sí, yo creo que ya se acabó, no... Porque Karina yo creo que quedó segunda, ¿no? Algo así, sí, ¿no? Así. Lo que sí que... Por ahí. Bueno, estuvimos a punto Imagínate, de blanco y un par negro. de años, pero con el tema de la guerra de Ucrania, pues nos quedamos segundos. Ahí ya, claro, ahí empatados está. con Reino Unido. Así que, bueno. ¿Ves? Pero bueno. Depende del año. Es lo que... Ya te digo, bueno, pues oye, toda la suerte del mundo para Melody y que lo pasen súper bien los Eurofans. Me parece muy bien, esto ya es una cuestión mía personal, ese boicot que se ha hecho por parte de ya no de gente, o sea, sino por cantantes que han participado en otras ediciones en Eurovisión, hombre, contra Israel, ya que Rusia no participa precisamente por sus ataques a Ucrania, pues volvemos a estas cosas. Lo que pasa es que es muy difícil que Eurovisión no tenga Israel, porque su marca de patrocinio más importante es israelí, con lo cual pues es difícil con el dinerito. Hay que recordar, para quien no se acuerde, que Rusia no participa por la guerra de 3 días contra Ucrania. Exactamente, sí, esos 3 días, hijo, sí, ahí estamos. Que por cierto, dentro de lo que es el ámbito internacional, pues estamos ahí a la espera, se está haciendo de rogar Putin para saber si en verdad se va a reunir mañana jueves en Estambul, en Turquía, con Zelensky, así cara a cara. Zelensky ha dicho que sí, que allá va él, pero que claro, pide una tregua y Putin pues todavía se lo está pensando. Y Trump sigue en su línea de que
está preocupado y que ve la posibilidad de conseguir un acuerdo de paz. Bueno, pues ahí seguimos. Trump todavía no se ha dado cuenta de que todo el mundo está sudando de él. Pero bueno, ya, pues, algún día se dará cuenta. Porque él iba a solucionar tanto lo de Israel como lo de Ucrania y han pasado de él de la mierda. Pero bueno. Y no vamos a hablar de los aranceles porque esto es todo el tema de los aranceles también ha quedado muy largo. Mira, China, se han dado 90 días, o sea, estupendamente ahí. Bueno, venga, va, no vamos a poner esos aranceles, jope. Venga, va, 90 días, ve, va. Bueno, así es la vida, es así. Básicamente este es el resumen de la semana. Tampoco ha habido mucha cosa, pero tampoco es que los dos lo único, hombre, han tapado lo demás. Claro, lo único, hombre, tener una pequeña mención, que ayer por la noche pues murió Pepe Mújica, o mejor dicho, Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay y conocido posteriormente, después de su presidencia, pues ser una persona que evidentemente pues ha estado pues como elemento, ¿no? En muchas ocasiones disonante sobre precisamente la actualidad, el mundo internacional, los derechos humanos y hombre, pues posiblemente una persona que pasará a la historia por su estilo, por todo lo que luchó, con sus blancos y negros como todos, como todo hijo de vecino, pero yo creo que un estupendo respeto en cuanto a lo que hoy a veces pues no tenemos tanto, que es en definitiva pues la coherencia, ¿no? Y la manera de que te explicaba las cosas. Podías estar o no de acuerdo con él, pero la manera que te explicaban las cosas te hacían escucharlo. Sí. Después a lo mejor qué locura ha dicho el viejo pero... Ya te digo, hay un elemento que desde, murió Francisco, el Papa Francisco, que tenía un estilo muy cercano para hablar hacia los jóvenes, que les animaba siempre a vivir, a equivocarse y a luchar por volver e intentarlo y soñar. Y ayer por la noche, cuando estaba viendo todo lo que un poco, pues esos mensajes más famosos de Pepe Mujica, hasta en los últimos meses, que ya estaba ya más malito, era siempre ese ánimo, ¿no? Hacia la gente joven a seguir luchando, a seguir intentando ser buenos, aunque no consigas muchas cosas, pero sí que posiblemente consigues esa coherencia de vida. Y me parecen mensajes muy positivos, ¿no? No es tanto ni el dinero, ni la fama, ni el conseguir un alto standing social, sino otras cosas, que en definitiva es la que nos mueve a la mayoría de esta sociedad, ¿eh? Así que, bueno, pues personalmente... Pues, ¿has dicho que se ha muerto Papa Francisco? Hostia, pues no lo han dicho en la tele. No, eso no lo han dicho. No lo has visto. No lo has visto, tú pues se han hecho ya. Por cierto, vamos a ver, está bien, o sea, la utilización de la IA para todo, genial, pero yo te voy a decir una cosa, Lorenzo, estoy un poco hasta el pirri, y mira que me cae bien, me caía bien el Papa Francisco, pero hombre, estoy ya un poco hasta el pirrín de esos montajes con IA, de esos vuelos al cielo de Francisco con la entrada, me imagino que será Pedro, con las llaves del cielo. Hombre, por favor, basta. Ya está bien. Ya está, ya lo han enterrado, ya está. Ya hay un Papa. Ya te digo. Pero bueno. Pero además es que es repetitivo, te vas a Instagram. Bueno, Instagram, yo creo que durante una semana... O sea, ya había sido, en fin, el entierro y el funeral, y es que siguen, es una cosa, por favor. Bueno, pero bueno, ya sabes, el algoritmo. A los de habla hispana, la verdad es que en general están bastante satisfechos con el nuevo Papa, con León, con esa relación con Perú y... Sí, hombre. Y bueno, que se ve que está involucrado también con todo este tema.
Y, Hombre, y yo creo que en general está cayendo de momento bien, ya veremos. es un arzobispo que viene de 40 años de misiones y por tanto yo creo que también tienes un estilo igual que si no viniera pues igual que Ratzinger venía de la curia, o sea, Sí, sí. yo creo que todo eso tiene que marcar, ¿no? Una manera de ser, una manera de entender y una manera de expresarse y manifestarse. Y hombre, a mí lo de el Papa León XIV me gustó cuando, en fin, cuando ya por fin había fumata blanca, que madre mía la que montaron todos los medios de comunicación y, y la verdad que me gustó, que por lo menos las primeras palabras fueron la paz sea con todos, pues mira, oye, bien, Sí, sí, bueno, ya empezamos veremos. bien. Empezamos bien, ya veremos cuánto tiempo tarda Veremos a luego, alguien en criticarle. De momento no ha habido muchas sí, críticas, ya veremos que, cuándo se abrirá la veda. Pero bueno, que conste que vamos a hablar, ¿eh? Tenemos un mini apartado con el nuevo Papa, porque como no, ya han empezado las desinformaciones y los bulos, sí, porque no podía ser de otra manera, claro. claro. Pues si te parece, nos vamos a la ciberdelincuencia, que también viene Vamos cargadita allá. esta semana. Pues sí, sí, porque tenemos alguna. Además, me ha llamado mucho la atención las dos que os he destacado para esta semana, porque tienen una estructura muy parecida. Empezamos con la que nos trae de la mano de Incibe, maldito Timo, que te mandan pues un mensaje donde te dicen que has sido elegido para un programa de lealtad de forma gratuita. Evidentemente te lleva unos minutos y vas a recibir un fantástico premio. Y esto te lo hacen a partir de un correo electrónico supuestamente enviado por una tienda online que últimamente pues, se ha puesto muy de moda, como es Temu. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando te animas a participar en ese programa de lealtad de manera gratuita, lo que pasa es que la dirección de correo electrónico desde donde nos mandan ese mensaje, si nos damos cuenta, no nos quedamos con el colorcito naranjita y todas estas cosas, pues no está relacionado con Temu. Estos correos incitan a pinchar en un enlace, ya sabéis que todo esto funciona siempre igual, que te dirigen a una página que imita a la imagen corporativa de esta tienda online, porque ya no es Temu, que es temu.com, sino es guxalazurf.st. Bien. En la página web fraudulenta, que ya estás tú ahí dentro, te piden que contestes a una encuesta para poder optar a esa caja misteriosa con un gran premio. Y después de responder a las preguntas que te plantean, te dicen que ya puedes reclamar el regalo y que tan solo tendrás que pagar, como no, los gastos de envío. Si haces clic para reclamar esa recompensa, te redirigen a otra web. Así ya nos vamos yendo cada vez más del origen de ese inicio de ciberestafa, ¿no? Y ahí es donde sí, nos piden los datos personales, los datos bancarios para esos gastos de envío y ya la hemos liado. ¿Qué ocurre? Que normalmente a partir de ahí tienen tus datos bancarios y lo que sí que te puede ocurrir, primero, que no vas a recibir ningún regalo, ni sorpresa, ni fantástico, pero eso sí, te pueden empezar a hacer cargos por servicios, ¿eh? Así que ojo con esto. Y esto es muy interesante porque lo vamos a ver en el siguiente, que estando en esa última página, al final de esa página vemos que en letra pequeñita te advierten de algo muy interesante que hasta ahora yo por lo menos no lo había visto. Y en pequeñito te dice: este sitio no está afiliado ni respaldado por Temu ni ninguna marca similar y no pretende representar o poseer ninguna de las marcas comerciales, nombres comerciales o derechos asociados con ninguno de los productos que son propiedad de sus respectivos propietarios. Quienes no poseen, respaldan o promueven este sitio web. Así que imaginaros lo cookie que es. O sea, que ellos sí que te avisan de que no son Temu. Bueno, Con lo así cual, intentan de cara... protegerse un poco la espalda.
Efectivamente, van aprendiendo un montón, ¿eh? Esto es una cosa, con lo cual nosotros tenemos que aprender más, Claro, ¿eh? Pero ojito, te lo ponen en muy pequeñito y al final, o sea, donde no vas a leer nunca, vaya. Entonces, ojo con este tipo de cosas. Bueno, vamos a las... Y nos vamos a otro. Sí, además de verdad. Y es algo que en el siguiente que os he traído también, lo mismo, ¿eh? Ojo. Y no es la misma página, ni tampoco es la suplantación de la misma empresa, ni nada. En este caso, suplantan a Decathlon, donde nos dicen que tenemos una oportunidad exclusiva para recibir un paquete de equipo de senderismo de Quechua, que por cierto es carísimo. Yo comprendo que para gente que les interese este tipo de actividades, hombre, esto llama la atención, ¿no? Y es nuevamente un correo electrónico que suplantan a la empresa Decathlon, a esta cadena de tiendas, y volvemos a tener un caso de phishing con las mismas características que estábamos viendo antes con Temu. En ese correo te incitan para pinchar en un enlace, te redirige a una página que imita la imagen corporativa de estas tiendas de deporte, pero si nos fijamos nuevamente en la URL a donde nos han llevado, pues no tiene nada que ver con la web oficial de Decathlon, que es decathlon.es, ¿no? Es artofatobius.art, precioso. En la página web te vuelven a la misma estrategia que ya conocemos de phishing, que puedes reclamar ese pack de senderismo estupendamente, pero, hombre, que menos que pagar por lo menos los gastos de envío. Volvemos a la misma. Y lo más interesante, en esta ocasión también, al final de la página, en letra muy pequeñita, se advierte lo mismo que os he comentado antes con Temu. Este sitio no está afiliado ni respaldado por Decathlon ni ninguna marca similar, bla, 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 bla. Pero eso sí, tú mientras tanto no vas a tener ese estupendo equipo de senderismo de Quechua. Sí que vas a tener posibilidad de que tus datos bancarios sean utilizados para hacerte cargos por servicios o inscripciones de este tipo que son pues cada mes de 30 y pico euritos, y estupendamente. Así que ojo, como siempre, ojo con estos casos de phishing que tenemos todos los días un montón, y unas te llegan por correo electrónico, pero también hemos visto aquí tantas veces, Lorenzo, que nos llegan desde páginas o perfiles en redes sociales que juegan a lo mismo. Y ojo, porque además, no es por nada, pero la ciberdelincuencia, otras cosas, otros delitos también crecerán más o menos, pero la ciberdelincuencia está a tope. En todos los informes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es lo que desgraciadamente más sube. Y claro, eso significa que hay que preocuparse un poquito más de dónde pinchamos y qué abrimos. Bueno, pues ahora es momento de irnos a la Policía Nacional. Pues sí, a esos avisos que han movido tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil en redes sociales. En cuanto a la Policía Nacional, os traigo una serie de consejos que ha hecho en redes sociales la policía en cuanto a cómo actuar cuando hay problemas de comunicación de cara al personal sanitario, especialmente a personas que están dando un servicio público, y más que nada para prevenir cualquier agresión. Esto en definitiva lo han hecho porque durante esta semana también se ha celebrado el Día Internacional de la Enfermería, y por tanto como apoyo al trabajo que hacen nuestros sanitarios y que desgraciadamente pues en muchas ocasiones se encuentran en situaciones verdaderamente peligrosas, ¿no?, de agresión. Y esto es lo que nos explican. ¿Qué hago si detecto que una persona está nerviosa? Avisa a un compañero, al servicio de seguridad o al 091. Nunca dejes al alcance del paciente agresivo objetos peligrosos o arrojadizos. Debes de mantener una vía de salida libre. Las agresiones verbales no son aceptables. No las normalices.
Ante una agresión, nunca actúes en solitario, mantén la distancia de seguridad y nunca te encares ante una persona alterada. Denuncia, porque una agresión no denunciada no existe. Ahí está. Y esto la verdad que lo podemos aplicar en otros servicios que tienen que ver con la atención al público y que desgraciadamente la verdad a veces perdemos muchísimo la paciencia. Yo entiendo los problemas que pueden surgir en situaciones específicas, pero no podemos apoyar estas agresiones ni esta viscerabilidad que ya la tenemos en redes sociales, pero últimamente al final hasta físicamente también las tenemos, así que ojo con eso. Y otra de las cosas que nos han traído también la Policía Nacional es sobre cuando te puedan haber robado o hackeado la cuenta, qué podemos hacer, y nos lo explican también de una forma sencilla y que en estos días también lo han movido en redes sociales. Tratas de entrar en la cuenta de tus redes sociales y tu usuario o tu contraseña no funciona. ¿Qué ha pasado? Te han robado o hackeado la cuenta. ¿Qué puedes hacer en estos casos? Toma nota de estos consejos. Contacta inmediatamente con los administradores de la red social para trasladarles lo sucedido y siempre que sea posible trata de cambiar las contraseñas de acceso a tu cuenta de usuario. En ningún caso facilites información personal o bancaria o accedas al pago de dinero si un tercero se pone en contacto contigo y te lo pide o te lo exige. Avisa a tu red de contactos por si desde esta cuenta que ha sido robada o hackeada se ponen en comunicación con ellos y les piden dinero. Y por último, recaba todo aquello que sirva para documentar los hechos, incluidos pantallazos de la propia red social, y acude a una comisaría de policía a denunciar. Así es. Y algo importante que algunas veces hemos comentado aquí, también gracias a esos consejos de la Policía Nacional, que este tipo de estafas, ¿no?, y de delitos en definitiva, son de los que se pueden hacer la denuncia online. O sea que, en fin, tenemos posibilidades de protegernos sin muchos problemas, Así que bueno, ahí está. Y de cara a la Guardia Civil, a ver si pones lo que han movido también en redes sociales y vemos, porque nada, no hay una explicación, pero la imagen es muy interesante, porque vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y luego os explico de qué va. Cuidado con las personas desconocidas que, a modo de agradecimiento después de haberle hecho una consulta, quieren ir a darle un abrazo. Es en ese momento en el que le pueden sustraer sus pertenencias. Pues esto que hemos visto se ha hecho bastante viral, porque además se ha movido también entre la gente más mayor. Por ejemplo, en hogares de jubilados, en residencias de mayores. Y es uno de los consejos que ha querido viralizar la Guardia Civil entre ellos, porque desgraciadamente nos parecerá que no, pero en personas de edad avanzada estas situaciones de vulnerabilidad se dan mucho más de lo que pensamos. Y por tanto en esta semana la Guardia Civil pues un poco ha querido, porque nosotros que podemos estar cerca de gente más mayor, pues que les ayudemos a entender estas precauciones. Hay que mantener una actitud prudente siempre en la vía pública, evitar la ostentación de objetos de valor, desconfiar de repente desconocidos que nos ofrecen pues un abrazo, o pues ojo con eso, evitar calles solitarias o poco transitadas y especialmente no permitir el acercamiento innecesario de personas que no conocemos o con una actitud extraña. Así que para nosotros también nos puede afectar, pero especialmente a nuestra gente mayor, pues también ayudémosles a entender esto también, Y luego otro consejo que me ha parecido muy interesante, Lorenzo, estamos ya en mayo, en muchos coles pues ya están entre exámenes y esos viajes, esas fiestas, esos
esas actividades donde se invita a los papás, que ya huele a fin de curso, estamos ya en la recta final. Y me ha parecido interesantísimo porque también han recogido en sus redes sociales el tema de las imágenes o de grabación de vídeos en eventos escolares. Y recordemos siempre, cuando se trate de eventos organizados por el centro escolar, hay que distinguir que si se trata de un evento al margen de la función educativa que cumple el centro escolar, entonces si el propio centro escolar es el que procede a la grabación de esas imágenes, deberá informar a los interesados, los propios menores si tienen más de 14 años y si fueran más pequeños a sus padres o tutores, para saber la finalidad de esa grabación y la difusión, que es muy importante de todo ello. Si van a publicarlas en páginas web, que ahora todos los coles tienen sus páginas web o sus redes sociales o cualquier tipo de publicación, pues todo eso siempre hay que solicitar consentimiento. Y ojo, y también muy importante, si las imágenes las toman los familiares de los alumnos, vamos a ver, estaría fuera del ámbito de aplicación de lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, ese artículo 22, ¿vale? Ya que se establece que no se aplica esa normativa, pero la divulgación fuera de ese ámbito de imágenes de personas sin su consentimiento, porque claro, no vas a grabar solamente a tu niño, ¿vale? Tú lo puedes grabar, pero si hablamos de difusión y hay terceros, entonces, ojo, que sí que sería de aplicación la legislación actual que tenemos sobre protección de datos. Si el evento responde al ejercicio de la función educativa de cada uno de los centros, la utilización de los datos para dicha finalidad, entonces se entendería aplicada según la Ley Orgánica de Educación. Se recomienda que, por tanto, que los centros educativos, al solicitar el permiso a los padres, que sea casi imprescindible para la participación de los menores en esos eventos escolares en cuanto a su grabación y en cuanto a su difusión. Así que ojo con estas cosas, porque evidentemente pues a veces vulneramos, con todo el cariño del mundo de que nos encanta grabar todas las actividades de nuestros hijos, pero estamos hablando de menores y ya no solamente de la actividad de tu hijo, sino de más niños, de más niñas que se pueden ver comprometidas con esas imágenes. Y no nos cuesta nada ser precavidos, y más cuando sabemos muy bien que, especialmente cuando subimos a redes sociales, ¿verdad, Lorenzo? No sabemos al final esas imágenes dónde pueden llegar, Así que estupendo que lo pasemos muy bien, que tengamos un recuerdo maravilloso, pero ojo luego con la difusión especialmente. Bueno, seguimos. Nos vamos ahora... Pues sí, nos vamos con la transparencia. Eso mismo. Nos vamos con nuestros amigos de Cibio, que hoy nos traen un recordatorio, porque ya está en el BOE, donde se ha publicado una resolución en la que se recogen nuevas zonas declaradas de mercado residencial tensionado. Ya sabéis, la vivienda sigue siendo un quebradero de cabeza, y en este caso le afecta a Euskadi porque han sido solicitadas por el gobierno vasco, y son 4, las zonas de Lasarte, Zumaya, Barakaldo e Irún. Más que ir a menos, Lorenzo, vamos a más. Al final la vivienda sigue tensionada y sigue creciendo esa tensión de precios, ¿no? Y estas 4 se suman en esta zona del País Vasco a Errentería, que ya estaba como zona tensionada desde el 31 de enero de este mismo año. Cataluña fue la primera comunidad autónoma que pidió aplicar esta medida, y ahora pues lo completa el País Vasco. Ningún otro gobierno autonómico ha querido por el momento declarar estas zonas tensionadas, que ya sabéis lo que permite a partir de esa declaración es poner límite a las subidas en los precios del alquiler. Es la nueva ley que sabéis que tenemos ahí, que bueno, luego las comunidades autónomas pues pueden aplicar, no aplicar, y bueno, es lo que tenemos en este momento. En todos estos municipios, a partir de ahora se podrá aplicar lo establecido en esta última reforma de alquileres,
los grandes tenedores no podrán firmar un nuevo contrato para un piso que supere el límite máximo de la horquilla marcada por el índice de referencia, y un tope que también se aplicará si se alquila un piso que ha estado sin arrendar en los 5 años anteriores, independientemente de que el propietario sea o no un gran tenedor. Son limitaciones que se ponen en estas zonas precisamente para intentar controlar esa subida del precio del alquiler. También hay que decir que ambas comunidades coinciden en la definición de grandes tenedores, que no se aplicará solo a quienes tengan 10 o más inmuebles urbanos, sino a quienes tengan 5. Es decir, hay ya un gran tenedor, pues una persona o alguien que tenga en definitiva 5 viviendas para alquilar, pues ya va a tener estas limitaciones. Además, las dos comunidades marcan la duración de zonas tensionadas, que será para los 3 años, a contar desde su entrada en vigor. Así que, bueno, veremos a ver. En Cataluña ya hemos visto algunos datos y vemos que en algunas zonas, pues sí que parece que se controla un poquito más. Ojo, la subida del alquiler no es que signifique que el alquiler sea muy asequible, pero sí las subidas continuas, y veremos ahora en Euskadi cómo les va. Así que estaremos a la expectativa, Lorenzo. Nos vamos a los datos. Nos vamos con Europa Press Datos. Hoy os he traído datos que han salido sobre el transporte. ¿Qué medios de transporte se utilizan más para viajar por España? Yo creo que como tenemos cada 2x3 disgustos con los trenes, pues era lógico que tuviéramos que saber qué pasa, ¿no? Y en esta semana nos han traído algunos datos interesantes. En concreto, el número, por ejemplo, de viajeros que optó por viajar en avión para desplazarse por el interior del país, pues varió muy poquito, un 0,08 respecto al mes anterior, mientras que los que eligieron los trenes AVE, pues han variado un 17,2%. O sea que el crecimiento en el uso del AVE de alta velocidad, los trenes de alta velocidad, pues la verdad que ha subido muchísimo, una comparativa interesante. Son datos que nos vienen del Instituto Nacional de Estadística. Como podéis ver, la diferencia es interesante. Igual que antes habían unos valores más mayores, ¿no?, para el uso del avión entre ciudades dentro de España, pues el incremento ha sido muchísimo mayor en la utilización del AVE, ¿no? La segunda gráfica nos comenta, vemos la referencia que alrededor de 3,91 millones de usuarios han utilizado el transporte aéreo durante 2024, mientras que 4,41 millones escogieron el tren de larga distancia para sus desplazamientos. Y dentro de este segmento, los viajeros que utilizaron el AVE fueron 3,72 millones de usuarios, es decir, la gran mayoría. El AVE funcionará más o menos con sus retrasos y todo, pero sí que es verdad que es una apuesta pública y social muy importante, y por eso es una pena que todavía tengamos los problemas que, pues ya sabéis lo que pasó del domingo al lunes con Sevilla, precisamente una ciudad que salía muchísima gente de festejar esa feria de abril, pero en cambio es uno de las posibilidades para el transporte más utilizada a día de hoy. Y luego la siguiente, no íbamos a hablar solamente de aviones, y bueno, ahí veis, esta es precisamente el increscendo que podemos ver del transporte en alta velocidad y en general del tren, que evidentemente, hombre, también es verdad que los servicios se van abriendo cada vez más, pero si puede ser sin tantos retrasos y tantas cositas que estamos teniendo, ¿no? Y luego la siguiente a esta es sobre el transporte por autobuses, ¿no?, que ha sido utilizado por el 79,22 millones de viajeros, una cifra que supone
una variación interanual bastante interesante también de 12,77, pero claro, bastante menos que los 17 y pico que había conseguido el AVE, ¿no? Los viajeros transportados en autobús de cercanías fueron 54,68 millones, mientras que los de media distancia variaron un 13,86 y los de larga distancia lo hicieron en 2,31%. Eso nos da, si comparamos con los datos que teníamos con el AVE, por ejemplo, vemos que en larga distancia pues el tren sigue esplendorosamente subiendo en su uso. Es lógico, se gana tiempo y la verdad que bueno, tiempo a veces, claro, si no te quedas tirado en alguna estación, ¿no? Pero en general sí que es verdad que la apuesta es interesante. Y luego ya por último, que sería la última que os he traído, es el transporte urbano, ¿no? Y el INE también nos ofrece datos referentes a ese transporte del día a día, que ha variado un 9,99%, casi un 10% en comparación con el año pasado. En total, el número de viajeros que utilizaron el transporte urbano fue de 316,98 millones. Y la tasa de variación, en este caso mensual, del número de pasajeros, pues es de un 7,87%. O sea que también no está nada mal. Es interesante el poder apoyar el transporte en todas sus facetas, que en definitiva nos quita de la utilización del vehículo, pero claro, para eso también es necesaria infraestructura y esperemos que siga por el camino, claro. Nos vamos al contexto. Pues sí, hoy os traigo porque durante estos días, esta semana, pues también, la Unión Europea estaba de celebración. Y todo esto es porque el 9 de mayo de 1950 pues fue la declaración de Schuman, es decir, se cumplen 75 años de ese inicio de lo que hoy conocemos como la Unión Europea, ¿no? Todo esto viene y se le llama la declaración Schuman porque eso, el 9 de mayo de 1950, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, pues hizo una propuesta de cooperación entre países y fue, en verdad, la base de lo que hoy conocemos como la Unión Europea y marcó, evidentemente, el inicio de este proyecto de integración que vivimos, ¿no?, en la actualidad. Como respuesta a esa declaración de Schuman, se creó la CECA, una comunidad forjada un año más tarde con la intención de unir a Europa, algo que podría darse solo si se ponía fin a hostilidades entre Francia, Alemania Occidental y en aquellas tras la Segunda Guerra Mundial. La CECA la formaron inicialmente Francia, Alemania Occidental, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Y los 6 países, pues en definitiva podemos decir que son los fundadores, ¿no?, de esa Comunidad Económica Europea y después lo que conocemos como la Unión Europea. La idea de Schuman y del gobierno francés también podemos decir que pasaba por someter la producción franco-alemana de carbón y de acero, todo empezó ahí, en definitiva, pues era someterla a una autoridad común, superior, que la evaluase y la gestionase. Y con ello se buscaba crear una organización abierta al resto de países de Europa. Para Schuman, que Alemania y Francia se unieran en la producción de carbón y acero, pues hombre, potenciaría el desarrollo económico común en un sector que además en ese momento pues era muy importante porque era para la fabricación de armas y con el que evidentemente se podría crear la base para una federación europea. Así que ese 9 de mayo de ese 1950 pues fue el inicio de lo que hoy conocemos. Y todo viene para también saber un poco el contexto de todo lo que hemos vivido, pues de esa declaración de Schuman con ese encuentro, ¿no?, de intereses de producción, en primer lugar entre Alemania y Francia, y que luego se fueron uniendo más países a partir de esa CECA, y hoy pues tenemos lo que tenemos. Para unos mejor, para otros peor, pero en definitiva también es verdad que nos ayudan en muchas ocasiones
más que nada a partir de lo que estamos viviendo en esta época, ¿no? Así que, bueno, cuando os digan de dónde viene la Unión Europea, pues mirar, de ahí viene. Bueno, nos Ya vamos ves. a la alfabetización mediática. Sí, y os traigo algo que además os lo he traído porque esto ya lo hemos traído, yo creo que la temporada pasada, que es una píldora informativa de María Iranzo, profesora de periodismo de la Universidad de Valencia, y que nos subrayaba en aquel momento en redes sociales el arma de doble filo para las mujeres y el movimiento feminista. Y lo traigo porque durante esta semana no voy a traer ejemplos específicos, porque yo creo que es darle más pábulo a ciertos comportamientos en redes sociales, a ciertos linchamientos que se producen día a día. Y uno de ellos, yo no sé por qué, pero siempre toca al final a alguna mujer o a alguna mujer feminista. Y bueno, y saber un poco qué significa ese neomachismo, que al final es una corriente de pensamiento que se hace muy viral en redes sociales. Y no hay nada como pegarle un vistazo a ciertos perfiles y a ciertas contestaciones y lo podemos ver fácilmente. Así que vamos a recordar lo que decía María Iranzo. En el siglo XXI, dos colegas, Yolanda Tortajada y Teresa Vera, subrayan que las redes sociales han sido clave, han sido un espacio importantísimo para el feminismo porque le ha dado una visibilidad, ha generado un debate y por tanto ha tenido un papel importante, sobre todo en esa difusión del movimiento Me Too, ¿no? Que en 2017 y 2018 generó todo un movimiento de sororidad, tanto en el norte como en el sur del planeta. Pero paralelamente tiene lugar una corriente de pensamiento, una corriente ideológica que Miguel Lorente define como neomachismo, neosexism en inglés, que trata de subrayar que el feminismo, realmente la víctima del feminismo son los hombres, ¿no? Y de restar credibilidad a las reivindicaciones feministas porque está generando una desigualdad con los hombres. Este discurso de él se apropia también los nuevos partidos más de derecha radical, que comienzan a tener también una serie de crecimiento ideológico entre la sociedad a partir precisamente también de 2018. Recordemos que en 2019 Vox llega al Parlamento de Andalucía. Esto unido a esas tecnológicas que permiten que cualquiera pueda ser productor de contenidos, se considera que es el caldo de cultivo de esta desinformación de género. El peso de responsabilidad de las tecnológicas en la desinformación de género es brutal, porque esa desinformación está circulando a través de ellas. No solamente por eso, que ya es bastante importante, que son donde se genera y donde se distribuye, sino porque me sorprende que para eliminar un bot cueste muchísimo. En cambio, también desde las tecnológicas, esa desinformación de odio que señala a la cuenta de una política en campaña electoral y varias personas diciendo que lo que publicas es spam, y con un número bastante pequeño de personas que señalen tu cuenta como spam, ya la tienes bloqueada durante la campaña. Entonces, claro, digo, tanta responsabilidad por parte de las tecnológicas. Ello no quita que la administración también tenga una responsabilidad importante. La administración tiene una responsabilidad preventiva y también los medios de comunicación tenemos muchísima responsabilidad en esta difusión de la desinformación de género. Ahí está la información. Pues sí, yo además ahí añadiría que también, yo creo que hay muchas responsabilidades, pero yo creo que también nosotros, como consumidores de redes sociales, también tenemos responsabilidad para no hacer viral ciertos comentarios y ciertas actitudes, ¿eh? Pero bueno, ya sabes, Lorenzo, esto es una guerra sin fin. ¿No vamos a los verificadores?
Pues sí, nos vamos al ámbito de la salud, hablando de redes sociales. Bueno, vamos a ver. Se han movido varios vídeos durante estos últimos 15 días, especialmente en TikTok, pero bueno, también luego ya sabéis que de una red social salta enseguida a otras plataformas, pero es interesantísimo porque además nos recomiendan con vehemencia, beber agua de mar. Además, te lo presentan como un producto que se comercializa bajo distintas marcas y nos dicen que es buena para la salud. Beber agua de mar. Ojito, Vamos a ver, el agua de mar, es verdad, contiene algunos minerales que pueden ser beneficiosos para el organismo, pero se encuentra, que esto es lo más importante, en cantidades excesivas y por lo tanto su consumo no aporta ningún beneficio. De hecho, puede ser todo lo contrario, puede provocar graves problemas de salud. Esto nos lo han traído Verificat, porque se han hecho eco de estos vídeos que se han movido muchísimo en TikTok y que además están muy relacionados siempre con mensajitos sobre la salud y lo que viene bien y lo que hay que tomar y siempre con estas alternativas. Bueno, y nos lo han querido explicar muy bien. El agua de mar contiene minerales disueltos como el sodio, el magnesio, el calcio, el potasio y en algunas cantidades a lo mejor más pequeñas de otros elementos. Sin embargo, estos minerales están presentes en una concentración mucho mayor que en la sangre y por tanto en niveles que podrían ser muy excesivos y por tanto perjudiciales para nuestro organismo. Además del sodio y el cloro, o por ejemplo el magnesio, también se encuentran otros como por ejemplo el azufre, tampoco nos vendría muy bien, especialmente para el plasma humano. Y luego también se han puesto en contacto pues, con entidades como la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos o la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y que evidentemente aseguran en sus propias páginas web que el consumo de agua de mar no es seguro y, ojo, puede provocar la muerte. Así que, ojo con estos consejitos que nos llegan a veces de redes sociales, porque evidentemente hay otra muy buena que dice también que el agua de mar contiene todos los elementos de la tabla periódica. Bueno, pues por favor, que tampoco significa que todos esos elementos de la tabla periódica pues que sean beneficiosos para nuestro organismo. Así que, en fin, mejor agua normal, agua dulce, ¿no? Seguimos con la política. Nos vamos con la política. En redes sociales se ha difundido una fotografía de una plaza abarrotada de gente y lo presentan como si correspondiera. Sabéis que este sábado, se celebraba una manifestación pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez, del actual presidente del gobierno, y se ha movido inmensamente en redes sociales pues una serie de imágenes que no tienen nada que ver con esta convocatoria. En concreto, una de las más virales es una instantánea que nos quieren vender o nos han querido vender, que era esa manifestación en la Plaza de Colón, abarrotada, y si hacemos una búsqueda inversa, y hasta algunos se pueden acordar que les sonará, pues es una instantánea captada en 2023 en la Plaza de Cibeles, donde miles de manifestantes ya en aquel momento pues protestaron. Eso sí, no pedían su dimisión, pero sí que se protestaban contra la amnistía tras la investidura en aquel momento de Pedro Sánchez, ¿no? Lo peor de todo esto, que desgraciadamente algunos digitales han jugado a esto y lo han puesto en sus propias páginas, ¿no? Y por tanto sigue siendo mentira. Claro, si es en Colón no puede ser en Cibeles, eso está claro. Y luego también hay otras que haciendo una búsqueda inversa nos llevan a la Plaza de Colón, pero ahí nos llevan a un tiempo mucho más alejado, que fue aquella primera concentración en la Plaza de Colón en Madrid en 2019, donde se pedía, ahí sí, también sí que se pedía la dimisión de Sánchez, pero claro, era en 2019, no era en concreto ninguna
ninguna imagen de la actual manifestación. Así que, quitando un par de ellas, el resto que se movió durante todo el fin de semana, pues era todo falso. O sea que anda que no tenemos que ir con cuidado. Seguimos con política. Bien, dentro del ámbito político seguimos porque también ha circulado en redes sociales varias publicaciones que afirman que la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Gassen, habría recibido 3 millones de euros en sobornos de un clásico, del rey Mohamed VI, para desviar energía de España a Marruecos. Según los mensajes virales, que es lo peor, que es lo que nos enseña un poco Neutral, es que dicho señalamiento lo habría hecho la diputada popular Cayetana Alba de Toledo en el Congreso, pero hay que decir que en ningún caso encontramos ningún registro de que hubiera hecho esa acusación la diputada del Partido Popular. Como ya es normal, porque esto ya sabéis que se mueve a partir de ciertos ciertos canales, de ciertos perfiles, lo encontramos con una voz sintética de avatar que nos cuenta todas las maldades y cosas que ocurren por ahí, donde se utiliza mucha IA, pero lo dicho, tanto el señalar a la diputada Álvarez de Toledo haciendo esa denuncia como la inexistencia de pruebas sobre ese pago de 3 millones de euros, pues podemos decir tranquilamente, pues hombre, que es mentira. Las cuentas en TikTok y en YouTube que han difundido esta afirmación, pues hombre, como ya hemos hablado aquí alguna vez, Lorenzo, son los típicos canales donde podemos ver un montón de vídeos desinformantes sobre políticos españoles, no se dedican a eso. Así que, bueno, pues una más. Y ahora nos vamos a la política internacional. Pues sí, porque también ha circulado en redes sociales un vídeo, sí, a todo el mundo le toca algo, y en este caso donde aparece al presidente francés, el actual presidente francés, Emmanuel Macron, sentado junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Starmer, ¿no? En un momento dado, parece que se ve que Macron esconde un objeto de color blanco que, según los mensajes desinformadores virales, pues se trataría de una bolsa de cocaína. Aquí, en fin, ya vemos. Como se puede apreciar en imágenes de mejor calidad, tal como lo ha hecho Neutral, la verdad que no esconde una bolsa de cocaína, sino es simplemente un pañuelo de papel, O sea que ya de entrada, desde las propias imágenes, podemos verificar que lo que nos quieren dar a entender no es verdad. Los mensajes virales nos aseguran que el vídeo se grabó en un viaje de vuelta de los 3 mandatarios desde Kiev, en Ucrania, pero en verdad son imágenes del viaje de ida en tren. La Associated Press publicó un vídeo muy similar del mismo momento, pero desde otro ángulo, y en estas imágenes desde Associated Press sí que podemos ver que no hay ninguna bolsa de cocaína, sino lo que os decía, es un papel, ¿no? O sea, un pañuelo de papel. Se aprecia, la verdad que fácilmente, lo hace Neutral, además hace la comparativa, y evidentemente, pues bueno, pues sí, los desinformadores utilizan las mejores imágenes donde se ve peor, pero lo dicho, los verificadores de HM News, que es del diario de Liberación, que ya lo trajimos la temporada pasada cuando hacíamos una referencia con otros verificadores internacionales, pues también han hecho el desmentido de este bulo que acusaba a Macron de consumir cocaína. En fin. Bueno, seguimos con más política internacional. Sí, y en este caso nos vamos hasta México, porque se ha movido muchísimo en Facebook, en X, en Threads, y circula una fotografía en la que se ve a la actual presidenta de México observando una pantalla con la imagen de un personaje llamado Obrador, vestido con el uniforme de la selección mexicana de fútbol,
y bueno, pues con un balón, ¿no? Las publicaciones que comparten esta foto aseguran que Sheinbaum, la actual presidenta mexicana, anunció durante una conferencia de prensa que el personaje se convertiría en la mascota oficial del torneo de fútbol que se desarrollará entre junio y julio del año que viene. En este caso, como bien hace F Verifica, si hacemos una búsqueda inversa de la imagen, pues nos da como resultado que es una publicación del 2 de octubre de 2024 en la que aparece la foto original que corresponde a esta rueda de prensa y en ese encuentro con los medios se centró la presidenta en la conmemoración del aniversario de la matanza de estudiantes de Tlatelolco, que ocurrió en 1968. Una revisión, además del vídeo de esa conferencia, nos da la posibilidad de saber que la foto que se ve a Sheinbaum en realidad es la del expresidente de México, Gustavo Díaz, que es de ese tiempo, de 1964-1970, con lo cual tampoco es Sheinbaum. De acuerdo con el medio digital Publimetro, el montaje se ha publicado desde el 15 de abril en alguna cuenta de X y si hacemos una búsqueda con palabras clave para ver, no sé, por la FIFA, todo esto, pues no tenemos ningún resultado. Con lo cual, lo dicho, no es cierto que la presidenta de México haya presentado una caricatura que además decían que estaba inspirada en López Obrador, el ex presidente mexicano, como la nueva mascota del Mundial de Fútbol de 2026. Es todo un montaje y que no tiene nada que ver, en verdad, ni con el fútbol ni con mascotas. Así que una mentira, pero de arriba abajo, chico. Vaya, pues seguimos con odio y xenofobia. Pues sí, y en este apartado he traído algunas cositas que se han publicado en redes sociales, no iba a ser menos, del recién elegido Papa León XIV, donde se aseguraba que había dicho que la transexualidad es una enfermedad que debe ser diagnosticada y necesita tratamiento. Bueno, pues hay que decir que mensajes como estos que se han hecho muy virales, pues no hay registros de que sean verdad. En concreto, el Papa, no hemos encontrado ningún registro que dijera esto en una conferencia de obispos, ni en Estados Unidos, ni en Perú, ni nada por el estilo. Otra de las cosas que también se han recogido es que el nuevo Papa, León XIV, Robert Prevost, es un duro crítico del lobby de LGTBI+ y la transexualidad. Son mensajes virales que se han movido en diferentes redes. Bueno, pues las publicaciones adjuntan una foto del Papa con una supuesta cita en la que aseguran estas cosas, ¿no? Y tampoco la encontramos en ninguna referencia, haciendo búsquedas inversas tanto de imágenes como de palabras claves. No hay ninguna manifestación. También, por ejemplo, desde Neutral tampoco han podido encontrar distintos planos generales de que nos hicieran una referencia de palabras de en aquel momento el obispo Robert Prevost sobre la transexualidad, con lo cual tampoco podemos citarlos como verificados, ¿no? Lo único que hemos encontrado, pues que León XIV aseguró en 2012, cuando aún era obispo, que la ideología de género le resultaba confusa, pero pretende crear géneros a lo mejor que no existen y por tanto no podía ubicarla muy bien, ¿no? Y calificó la homosexualidad como un estilo de vida. Eso es lo único que hemos encontrado respecto a esta temática del nuevo Papa, y en concreto porque lo hemos encontrado en un medio de comunicación, en concreto en el New York Times, ¿no? Por tanto, todo lo que se ha movido sobre enfermedad de la transexualidad, sobre la homosexualidad, etcétera, no hay ninguna referencia, tal como nos la han querido contar en redes sociales y que se ha hecho viral, de lo que ha dicho el Papa.
Así que yo creo que es mejor que esperemos a ver cómo se va manifestando, ¿no? Y bueno, también es verdad que otra de las cosas que se ha movido es su relación con la pedrastria y podemos decir a día de hoy, porque eso sí que se ha desmentido en medios de comunicación, que evidentemente pues no tiene nada, todo lo contrario, o sea que luchó bastante en Perú y con algunas organizaciones contra este terrible problema, ¿no? Nos vamos a la seguridad. Pues sí, y me hace ilusión porque son dos bulos, Lorenzo, que llevamos un par de semanas que siempre se quedaban ahí. Sí. Y bueno, nos quedan ya un poco descontextualizados porque ya hemos hablado tanto del apagón que tuvimos en España y en Portugal, pero bueno, para que nos quede claro, en redes sociales durante aquel tiempo, en aquella semana, aseguraron muchísimas cosas. Hoy sabemos que muchas de ellas eran mentira, ¿no? Pero una que me hizo mucha gracia es el fenómeno atmosférico raro, y que era uno de los motivos que decían que había habido ese fallo, ¿no? Según aquellos mensajes que se movieron, pues en concreto decían que había sido el operador eléctrico de Portugal, Redes Energéticas Nacionales, las que habían dicho que la motivación había sido esa, un fenómeno atmosférico raro. Y además que había sido la propia agencia de noticias inglesa, Reuters, la que había dado esa información. Además de eso, quisieron incluir algunos datos sobre, acordaros del proyecto HARP, esa teoría de la conspiración que afirmaba falsamente que esta tecnología podía modificar el clima y causar desastres medioambientales. Bueno, pues también tuvo su elemento junto con estos fenómenos atmosféricos raros, ¿no? En verdad, ¿qué podemos decir? A día ya de hoy, Portugal no había informado de ese apagón eléctrico como consecuencia de un fenómeno atmosférico raro y que además las propias fuentes de redes energéticas nacionales fueron los primeros que hicieron el desmentido. También es verdad que gracias a eso, en la semana pasada, acordaros que hablábamos de Alvise, precisamente porque había, a pesar del desmentido, había seguido en sus redes sociales, en concreto en Telegram, sobre esta conspiración, ¿no? Y en nuestro caso, además, sobre esto, pues también hay que decir que la Agencia Española de Meteorología ya dijo en su momento desde su propio canal de X que durante esa jornada del 28 de abril no se detectó en España ningún fenómeno meteorológico atmosférico inusual y descartaba, por tanto, variaciones bruscas de la temperatura en la red de estaciones meteorológicas que hubieran podido ser motivo de ese fallo, ¿no? Así que, bueno, para el que a lo mejor todavía tiene alguna duda, pues que sepa que por ahí no va el tema. Y luego otro que también os traía en este ámbito es porque, y esta sí que me hacía mucha ilusión traerla, porque en su momento se hizo muy viral. Lo peor de todo, Lorenzo, es que hay cosas que a pesar de que luego se desmienten, pues al final sí, se siguen, las sigues viendo en redes sociales, ¿no? Y circuló en concreto una fotografía tipo satelital, ¿sabes? De esas que se ve todo ahí tan pequeñito y bueno, y que nos quería mostrar como prácticamente toda la península ibérica se encontraba a oscuras, ¿no? Era como la foto de aquella noche del lunes 28 de abril, ¿no? Por ese apagón eléctrico. En verdad quedaba muy mona. Pero ¿qué ocurre? Que esa fotografía, que lo dicho, se hizo muy viral y que todavía hay gente que la sigue compartiendo. Algunos políticos. Nos la querían claro. Nos la querían nos la querían colar, así de claro, ¿no? Es verdad que como explica Verificat, es verdad que esos mensajes editados con esa imagen se movieron muchísimo desde canales de Telegram y bueno, y donde tuvo, en fin, se movió bastante en perfiles que tiene más de 400.000 seguidores, que eso luego evidentemente se movió en X
y que, hombre, a día de hoy podemos decir que es falsa, ¿eh? La imagen quedará monísima, pero es falso. En verdad la imagen mostraba a España y Portugal completamente oscuras y un elemento muy importante, que tú lo vas a entender, Lorenzo, enseguida. Incluían las Islas Baleares. Las Islas Baleares también estaban a oscuras. Y no salían ¿Y qué las ocurrió Canarias en Baleares? porque no salían en el mapa. No, seguro que Efectivamente. Claro, ¿qué ocurre? Que no. La verdad, vosotros no os visteis afectados por el apagón. No. Otro elemento muy importante. A nivel de conexiones. Claro. De internet, pero no de telefonía, pero no de electricidad. Es decir, no podíais estar apagados. Era inviable. Y otro elemento muy importante. Sabéis, vemos ahí la península ibérica, pero ¿qué ocurrió? Que si vemos ahí está oscuro España y Portugal, ahí estamos todos oscurecidos. ¿Qué ocurre? En el caso de Portugal, todo el país sale en apagón completo, pero es verdad que a partir de las 22 horas ya se había restablecido en Portugal el 85 de las 89 subestaciones que tiene el país luso, con lo cual era inviable que estuviera a oscuras como España. No, así que había sitios que a las 7 de la tarde España tenían luz. Y todavía efectivamente. Por lo tanto. Así que que conste que esta foto se la colará a mucha gente, a políticos incluido, que conste, que te ibas a su Twitter y ahí estaban con la fotito. Pues era mentira, no era verdad. Vaya. Nos vamos al fact-check, si te parece. Vamos con el fact-checking rápidamente. Empezamos con Pedro Sánchez, que está muy hablador últimamente. Defendió que en España no hay uranio y por tanto tendríamos que importarlo, ¿no? Hablando de las nucleares, de las eléctricas, de todo esto. Pues la comparecencia que ha tenido en el Congreso sobre la estrategia de defensa, aunque al final se habló más del apagón que de la estrategia de defensa. En concreto, Sánchez dijo que los yacimientos de uranio que existen en España dejaron de explotarse hace décadas porque eran absolutamente inviables desde el punto de vista económico y altamente contaminantes. Estas dos afirmaciones son ciertas, es verdad. Yo creo que ahí se le fue un poquito cuando dijo en España no hay uranio. Bueno, sí que hay. Seguimos teniendo yacimientos de uranio que están sin explotar. En primer lugar, porque ya lleva décadas sin hacerlo, porque en aquel momento económicamente no era muy factible. Y también es verdad que había una conciencia en contra de este tipo de explotación, este tipo de minas, porque sí que es verdad que es muy contaminante, ¿no? Y por tanto las zonas afectadas pues no estaban en su momento muy de acuerdo para que siguiera esa explotación. Pero hay que decir que pese a lo que dice en cuanto que España no tiene uranio, si nos vamos al Instituto Geográfico Nacional, pues nos recoge indicios, nos da indicios de uranio en España, aunque eso no implique que sea viable su extracción, pero sí que es verdad que los tenemos. Y otra cosa a tener en cuenta, si en este momento no hay explotación, a pesar que en este momento por el tema de las nucleares en los diferentes países y por la estrategia nuclear que parece que está siempre ahí alrededor, pues podría ser factible económicamente, también es verdad, y eso no lo dice el presidente, que en 2021 tenemos la ley de cambio climático donde se prohíbe los nuevos permisos de explotación e investigación de minerales radiactivos y por tanto ya de entrada tenemos un problema legal. Así que, hombre, yo creo que se emocionó un poquito, pero esa afirmación como tal, aunque luego yo creo que quiso rectificar un poquito, pues es falso. España tiene uranio, pero hay dos cuestiones. En este momento están abandonadas y si hubiera alguna opción de mejorar porque fuera factible económicamente para las empresas, porque las que dejaron de sacar uranio fueron las empresas, porque económicamente hace décadas que no era factible,
pero lo más importante, hay una ley de cambio climático que en este momento eso lo prohíbe, así que es falso. Juanma Moreno. Pues Juan Manuel Moreno, que también está hablador, el presidente de la Junta de Andalucía, que aseguró que el número de afiliados de Sevilla ha igualado al de Cataluña. Este hombre tiene una obsesión de igualarse siempre con alguien, que es terrible, ¿no? Lo dijo a partir de la publicación de la última actualización de datos de empleo. Esto es, en concreto dijo, solo la provincia de Sevilla ya ha igualado a toda una comunidad tan potente como es Cataluña en número de ocupados inscritos a la Seguridad Social. Bueno, pues hay que decir que de acuerdo con los datos a los que se remite el mismo, ¿no?, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Sevilla el número de afiliados a finales de abril de 2025 fue de 833.274. Repito, 833.274, mientras que en Cataluña fueron 3.844.216 personas. En fin, una módica diferencia de 3 milloncitos, arriba abajo, entre Sevilla y Cataluña. Vamos a ver, vale, hablamos de afiliación, yo creo que nos queda bastante fácil, ¿no? Y si habláramos de ocupados, ¿no? Nos vamos a los datos de afiliación de la Seguridad Social, bueno, pues, es decir, nos vamos a la encuesta de población activa, por si por ahí a lo mejor pudiera ser. Bueno, pues volvemos casi a lo mismo, o un poquito peor, porque frente al número de afiliados, los ocupados en Sevilla en el primer trimestre de 2025 son 815.400, mientras que en Cataluña son 3.850.100. O sea, no sé, no hay color, ¿no? Es falso igual, ¿no? Más que alegrarse de que las cosas van bien, ¿por qué nos tenemos que comparar? Por el amor de Dios. Juanma Moreno. Gabriel Rufián. Que hacía tiempo que no pasaba por aquí, por esta sección. También nos lo trae Neutral, porque el portavoz y diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso afirmó que el 80% de la red eléctrica forma parte o es propiedad de las grandes eléctricas. Esta afirmación así, que nos dejó así un poco... pues lo hizo en esta comparecencia en el Congreso, donde se sacó, a pesar del gasto de defensa, al final se sacó el tema del apagón. Y aunque Rufián no lo especifica, en su afirmación puede estar haciendo referencia a la propiedad de la empresa española Red Eléctrica de España, o en verdad se refiere a la red eléctrica como infraestructura. Bueno, pues hay que decir que en el caso de que el diputado se refiriera a la empresa, pues hay que decir que no hay pruebas de ello, ya que el accionista principal es el Estado, es un 20% en acciones, y el 70% de estas es capital flotante que opera en bolsa, no es precisamente de las distribuidoras, ¿no? Si en lugar de esto se refiere a la infraestructura de esa red eléctrica, más del 90% de esa red pertenece a compañías eléctricas, debido a que son las responsables de la distribución, que es la mayor parte del cableado. Pero bueno, eso ya lo sabíamos. Con lo cual, a pesar de, en este caso, que Neutral se puso en contacto con RC para saber pues la fuente en el que se basaba, en este caso Gabriel Rufián, pues no ha habido respuesta. Tampoco es nada normal, porque ya sabéis que normalmente nunca responden, ¿no? Con lo cual, vamos a ver, si nos vamos al listado de accionistas que forman parte de lo que Rufián decía, ese capital flotante, pues hemos preguntado a las principales energéticas y sí tienen acciones en dicha matriz, pero no en concreto como lo especifica el diputado de RC. Con lo cual lo vamos a dejar como un engañoso, porque ni nos da los datos, en este caso a Neutral, ni tampoco tenemos datos que puedan avalar esa afirmación, ¿no? Con lo cual, a ver si la próxima vez, no sé, el que le gusta mucho dar explicaciones, y lo digo de verdad,
Pues a ver si para la próxima nos lo explica un poquito mejor. Donald Trump. Sí, que hacía mucho tiempo que no pasamos por PolitiFact y en concreto es un dato muy interesante el que nos lo ofrece, ¿no? Ya sabéis que Donald Trump habla de esta era dorada en Estados Unidos que está comenzando y estamos ya ahí. Y en concreto, el 8 de mayo dijo que tenemos cerca de 10 billones de dólares en inversiones. Estamos hablando prácticamente en 2 meses lo que vamos a conseguir, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esta afirmación y qué ha podido verificar PolitiFact? Pues bueno, si contabilizamos las listas públicas de inversiones que da la propia Casa Blanca, estas ascienden a 2,1 billones de dólares en inversiones corporativas. Un máximo de 5,1 billones de dólares si se incluyen inversiones prometidas por los países. En verdad, si nos damos un poco de cuenta, a partir de los datos de la Casa Blanca, en las declaraciones de Donald Trump se van casi, en fin, al doble de lo que realmente hace. Es verdad que no es la primera vez que un mandatario norteamericano exagera las nuevas inversiones. También lo hacía en alguna ocasión Joe Biden, el expresidente norteamericano, pero sí que es verdad que, hombre, el montante con el que juega Trump es mucho mayor, ¿no? Desde la investidura de Trump, la Casa Blanca ha publicado estos anuncios y aproximadamente 60 empresas en su sitio web incluyen la lista de inversiones. Y lo dicho, a día de hoy, los anuncios corporativos en las listas de la Casa Blanca suman aproximadamente 2,1 billones de dólares en inversiones estadounidenses. Lo dicho, ¿se puede ir a un poquito más cuando hay programas para invertir en varios años? Sí, pero no son seguras. Lo que sí que tiene seguro son 2,1 billones de dólares. Los 10 billones de dólares que nos comentó Trump el 8 de mayo, pues están muy lejos de ser realidad. Veremos, no sé, a ver. Vamos con la reflexión. Pues sí, nos vamos con un llamamiento al compromiso con el medio ambiente. La semana pasada, la anterior, perdón, nos traían un trabajo sobre precisamente la liberación de plásticos en los océanos y os traía este pequeño corto que, aparte de simpático, pues nos puede hacer reflexionar de verdad. Vamos a verlo.
no sé si me da más pena el pajarito o la tortuguita. La tortuguita. No sé yo. Ya te digo. Al final todo esto es un gran conjunto. Y eso sí, ya sabemos por qué se llama Lemon, ya ves. Sí. Es así. Sara, muchas gracias, ya nos hemos pasado del tiempo, así que nos va siendo de recogernos y empezar a preparar ya el siguiente programa. Efectivamente, ahí estaremos el próximo miércoles. Lorenzo, ha sido como siempre un placer estar con vosotros. Un placer. Se os quiere. Besiños. Excelente trabajo, como siempre. Gracias, besiños, Sara. Gracias. Buenas noches. Como siempre, gracias.